Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo podcast llamado El Pinche Ger, en donde yo, su servilleta, el Pinche Ger, estará opinando sobre diversos temas relacionados con las noticias más actuales de México o del mundo, o de lo que sea. Básicamente es un podcast en el que hablaré de lo que se me venga en gana, relacionados con los temas que yo considere los temas más actuales. No pretendo desde luego ser el que monopolice la exposición de lo que se va a tratar, sino que ustedes también podrán enviarme algún tema a través de nuestros medios habituales de comunicación y podrán, desde luego, sugerir que se hable de algún tema en particular. Este, como podrán ver, es el mismísimo capítulo piloto. Y en esta ocasión vamos a tratar de reflexionar acerca de un tema muy especial que nos concierne a todos, pero que tiene que ver muy particularmente con aquellos que tenemos la responsabilidad de tener en nuestro cuidado un niño o una niña. El tema ha sido abordado por las autoridades, partidos políticos, especialistas, desde otro enfoque y nadie se ha detenido a preguntar a las madres y padres de familia o incluso a los niños si la modalidad de aprende en casa o las clases en línea realmente son efectivas al momento de que los niños aprendan. Porque pues esa se supone que es la finalidad, que los alumnos realmente aprendan. Independientemente de las limitaciones técnicas que representa este modelo en comunidades donde no hay internet, electricidad o dispositivos adecuados para recibir este tipo de educación, las limitaciones de este programa están viciadas desde origen. Voy a hablar desde la experiencia muy personal. Yo tengo dos hijos en casa los cuales van a la misma escuela, ambos van a diferentes grados con diferentes maestras. Ambos tienen la posibilidad de acceder a un dispositivo, llámese PC, tablet o teléfono inteligente, y también cuentan con acceso a Internet. El detalle acá es que ambas maestras tienen distintas formas de trabajo. En un entorno tradicional esto no representa un problema y hasta es aconsejable, pues tanto alumnos como maestros podrían ir interactuando y adecuando su estilo de enseñanza y aprendizaje. Pero en este tipo de ambientes pues no es posible. Se entiende, desde luego, que nadie, absolutamente nadie estaba preparado para lo que se veía venir. Se entiende que es preferible que los niños permanezcan en casa y que salvaguardar la salud de ellos es lo más importante. Se entiende que el gremio docente no haya tenido ningún tipo de experiencia previa con este tipo de entornos virtuales o de clases en línea. Lo que no entendemos es que desde entonces pareciera que cada uno de ellos prepara las clases como puede o como lo entiende, sin que ninguna de las autoridades educativas de cada uno de los estados del país se haya tomado la molestia de capacitar a los docentes, o por lo menos de señalar una guía completa que estandarice la educación virtual o en línea. La propia Secretaría tiene instituciones de las cuales pudieron asesorarse o por lo menos aplicar algunos de sus métodos, como por ejemplo la Universidad Abierta y a Distancia de México, o recurrir a la Universidad Nacional Autónoma de México, la cual fue pionera en aplicar un método de enseñanza virtual o a distancia. La experiencia está ahí. Ahora, ¿cuál es el principal inconveniente que yo le veo a las clases a distancia? En realidad, y por supuesto, desde mi muy particular punto de vista, son muchos y no solo uno. En los casos a los que hacía referencia a las maestras de mis hijos, ellas tienen un horario fijo, en el que mandan y reciben las actividades de los niños, que es de 8 a 12:30 de la mañana, no más. No importa si tu mamá o tu papá tienen que ir a trabajar o que estás trabajando desde casa, eso no importa. Pero quien esté saliendo a trabajar, tiene que llegar a su casa, ver de qué va la actividad de los niños, y si ninguno de los dos se entiende, pues entonces tocará preguntarle a la maestra. Y como ella no contestará después del horario, entonces tendrás que esperar la respuesta de la maestra para resolver la duda hasta que regreses de trabajar en la tarde del día siguiente en que te haya contestado, y pues bueno, mientras ya se le acumularon más trabajos. Otra de las cosas que he notado es que la mayoría de las actividades de los maestros van enfocadas a que no solo trabajen en su cuaderno y libro de texto. La mayoría deja actividades en las que, sin decirlo explícitamente, tienen que imprimir para pegar en el cuaderno. He visto filas de mamás y papás en las papelerías porque van a imprimir tal o cual actividad escolar, porque obviamente no es muy cómodo para el alumno escribir una tabla de números del 1 al 500 cuando la actividad es únicamente localizar los números primos. Muchos maestros también han optado por dar clases en diversos días a través de la plataforma Zoom o de alguna otra de videollamada. Pero vamos a ser bien honestos. ¿Cuántos de los padres de familia están familiarizados con estos entornos? No me dejarán mentir, pero muchos papás y muchas mamás aún continúan batallando porque no saben cómo activar el micrófono o la cámara, o no saben cómo interactuar en las clases. El colmo llega cuando a través de las redes sociales nos vamos enterando de que en tal escuela citan a todos los niños con uniforme, que no se pueden despegar de la computadora o de cualquier otro dispositivo que estén ocupando, que no pueden desactivar la cámara para nada, o que no pueden hacer más cosas so pena de aplicarles sin asistencia.
Y mi pregunta aquí es, ¿en serio en un ambiente virtual se puede hacer eso? Pero bueno, cada vez son más maestros que son exhibidos por este tipo de situaciones porque simplemente no tienen ni idea de cómo usar las nuevas tecnologías en la educación. En un ambiente tradicional, por supuesto que debes de tener reglas de convivencia, pero la experiencia de este tipo de herramientas nos indica que deben ser utilizadas únicamente para resolver dudas muy generales. Yo tuve la fortuna y la necesidad de estudiar una licenciatura en la UNAM a distancia, y el ambiente es totalmente distinto, pues apuesta primero por la flexibilidad de horarios y segundo por una educación autodidacta, y el docente únicamente está disponible para resolver dudas en este camino. Ahora bien, los padres, ese es otro dolor de cabeza para los niños. Todos nosotros, o por lo menos muchos de nosotros, tratamos de dar nuestro mejor esfuerzo. En muchos hogares mexicanos ambos padres trabajan, o quien es responsable de la educación del chamaco trabaja en horarios que nunca han estado pensados para ser compatibles con la educación de tus hijos. Pocos recuerdan sus clases de primaria, secundaria o prepa, y realmente pocos de esos sabemos cómo transmitir ese conocimiento. Entre broma y broma, la verdad se asoma, y los memes de los chanclazos y los pellizcos, coscorrones, de los niños que no aprenden a la primera seguramente será un factor común en los hogares mexicanos. Si los maestros tienen limitantes por la falta de preparación en la educación a distancia, no quiero ni imaginar las que tenemos muchos mamás y muchos papás, porque al menos que hayas estudiado una especialidad en docencia, o hayas estudiado en algún tipo de carrera, o en algún tipo de universidad pedagógica, estamos realmente dejando las manos de la instrucción de nuestros hijos en nosotros mismos, porque el papel que desempeñamos es fundamental para que estos niños, futuro de México y quienes a la larga nos van a mantener, tengan una educación ya no digamos de excelencia o de calidad, sino por lo menos digna. Ojo, no estoy diciendo lo que muchos en redes, páguenme a mí el salario del maestro, porque pues a fin de cuentas ellos también les le están echando huevos, cargando con toda esa inexperiencia en este tipo de entornos educativos. Y señoras y señores, aún no tenemos una fecha cierta de regreso a clases en muchos de los estados de la República, y por tanto no podríamos volver a la normalidad en el tema educativo. Nos queda todavía un buen tramo que recorrer a los niños, a los maestros y a los papás en esta nueva experiencia colectiva. Y la verdad es que seguramente ninguno la estamos pasando muy bien. Pero lo que sí es un hecho es que los resultados de este programa no se verán reflejados ni siquiera en las boletas, sino cuando los niños y niñas hayan regresado a clases, y entonces sí, podremos ver si fuimos de ayuda para ellos o no. Yo me despido de todos ustedes esperando que este tema de reflexión haya sido de su agrado. Si tienes algo que comentar, por favor, búsquenme en mis redes sociales y comenten. Búsquenme como el pinche Ger y espero contar con su distinguida presencia. Nos vemos la siguiente semana con el capítulo número 111. Chao, chao.